Carrillo. ¿Me escuchan? Porque como que tuve ahí una interferencia. Sí. Ok, gracias. Todo bien. Recuerdo, Josué, que yo te pregunté, yo soy muy de saber los significados de los nombres, ¿no? Y te pregunté que sí, ¿qué quería decir Geoadis? Y me dijiste que como habías nacido un 12 de octubre, tu papá te había puesto Geoadis, por decir, por ser geo, tierra, y Adis a distancia, como una manera de decir tierra a la vista. Lo recuerdo muy bien, esa explicación que tú me contaste. Pero pues antes de empezar a conocer tu libro, quisiera que nos dijeras a todos quién es Josué Murillo. Soy un ser humano vivo. De ahí parto a decir que tengo un nombre que es Josué Geoadis Murillo Carrillo. Me dedico a la comunicación desde hace 6 años. Una estación de radio local me abrió las puertas para comunicar temas de superación personal basados en mi experiencia. Soy actualmente estudiante de psicología, estoy en el 7º semestre. Ahora escritor, sin querer, queriendo. Soy padre, soy hijo, soy hermano, soy amigo, soy compañero, soy hombre, para poder decir todo lo demás. Y bueno, conferencista a veces, cuando me dan oportunidad, terapeuta en otras, y pues en resumidas cuentas, eso es lo que soy, hasta el momento. Nosotros te recordamos, como te dijo la maestra Eli, como muchos otros maestros que yo les comenté que íbamos a tener esta presentación del libro, pues te recordamos como un alumno muy responsable, muy comprometido, y pues a lo mejor también por la experiencia que ya tenías, porque por más que tenías un poquito más de años que tus compañeros, pues tenías también más conocimientos, y además, como yo sé que ahorita lo vas a comentar, ya habías pasado por algunos semestres en la escuela de arquitectura. ¿Tienes algunos recuerdos tú del paso que tuviste por la ENES? Sí, claro, y muy buenos, por cierto. Dice bien, maestra, yo llegué en arquitectura hasta el 6º semestre. Son 10. Ahí estaba estudiando arquitectura y ejerciéndola ya, de alguna manera, cuando perdí la vista. Y pues la arquitectura es una técnica y arte que exige la vista tanto para estudiarla como para ejercerla. Por tal motivo no terminé la licenciatura en arquitectura, y después de que dejé de ver, como comúnmente se conoce, dejé también mi vida académica. Se vino un proceso, y en este proceso distintas cuestiones, y mi llegada a la ENES fue el primer acercamiento como ciego al ámbito académico. Otra vez. Fue mi primer contacto en una nueva vida, a la cual había nacido a mis 22 años cuando empecé a experimentar mi humanidad, ahora como una persona con ceguera. Por tal motivo, como ese bebé que recién nacido empieza a absorber como una esponjita todo lo que está a su alrededor, aprende primero a gatear, por naturaleza tiene algunos reflejos, después aprende a hablar según su lengua materna, a apuntar con su dedo. Pues de la NES pude absorber todo lo que pude, como si fuese un recién nacido a una nueva vida, ahora en condición de ciego. No, y todas las amigas que tenías, había un grupo de amigas que siempre estaba preocupada por ti,
de que te querían llevar a todas partes, yo lo recuerdo, ¿no? Entonces, hemos tenido algunos alumnos ciegos en la escuela y tratamos de que sean los más independientes posibles y pues ahí teníamos una lucha con tus compañeras porque no te querían dejar ir solo a ninguna parte. Entrando de lleno al libro, Josué, me llama la atención en el resumen del libro, aquí se los muestro, ¿verdad? Que dice, el autor expone abiertamente su camino hasta alcanzar a comprenderse y conocerse como un ser no perfecto y que ahora busca equivocarse de mejores maneras. ¿Cómo se equivoca uno de la mejor manera? Bueno, en sí eso atiende a un subtema de uno de los capítulos que se encuentra, que se llama estar actualizados en un tiempo en el cual muchos se quedan obsoletos. Atiende a ese subtema y con eso me refiero, o quien hizo la descripción del contenido, que fue el doctor Antonio Guzmán Vega. Ahí en el subtema me refiero a que, pues, si la vida es una continuidad, estar actualizados de ninguna manera significa no equivocarse. Contemplando la vida como algo que sigue, independientemente hagamos o no las cosas, digamos o no las cosas, nos preparemos o no, la vida sigue. Entonces, estar actualizados de ninguna manera significa no equivocarnos, porque seres humanos somos, al final de cuentas, y en nuestra característica, una de nuestras características principales es equivocarnos, puesto que en gran parte de ahí se desprende el aprendizaje, que no es aprendizaje hasta que se aplica, sino no es aprendizaje. Entonces, equivocarnos en una continuidad significaría, por aquellos que nos esforzamos en superarnos, que las equivocaciones de mañana no serán las mismas de hoy, puesto que las de hoy nos dejan un aprendizaje que al aplicarlo nos van a evitar equivocarnos de la misma forma en como lo hicimos ayer. Entonces, aquellos o aquellas que nos equivocamos de las mismas formas a diferentes etapas de nuestro ciclo vital, eso demuestra un estancamiento en determinada etapa. Siendo la vida una continuidad, significa entonces que las equivocaciones serán distintas conforme avancemos a lo largo del tiempo, al paso de los años. Así es, uno trata de no equivocarse, ¿verdad? Y piensa que la mejor manera es no cometer ese error o no cometer esa falla, pero, pero aquí tú hablas que equivocarse no es tan malo, ¿no es así? ¿Así es lo que quieres explicar? Pues no que sea malo o bueno, sino que equivocarse es normal. Caerse es normal, lo importante es levantarse. Y en el transcurso de estar en el suelo a estar de pie, analógicamente hablando, ahí está el aprendizaje. Que no es aprendizaje hasta que una vez que se está de pie se empieza a caminar aplicando lo aprendido en el proceso que se dio desde que me caí a que me levanté. No es bueno, no es malo, sino que más bien es normal, ¿sí? Lo que sería en sentido negativo o pudiera presentarse como algo negativo es que tropecemos una, dos, tres, cuatro veces con la misma piedra, que nos equivoquemos de las mismas formas y que lo sigamos haciendo al paso de nuestra vida. Eso demuestra mucho más implícitamente o algo más a profundidad que ya tiene que ver con nuestra persona a niveles intrapersonales, ¿no? Con nosotros a niveles intrapersonales. Así es. En el mismo capítulo número 1, el de tu libro, aquí se los muestro nuevamente, ¿verdad? Hablas de la importancia que tiene Dios en tu vida, ¿no? En ese encuentro que tuviste con Él, que te ayudó a salir adelante, ese descubrimiento de ti mismo que tuviste a través de su encuentro con Él. Y hablas que existen una gran cantidad de opiniones y concepciones de Dios. Algunas dices que son imposiciones religiosas y otras son conclusiones científicas. Sin embargo, me gusta mucho como dices, como tratas de describirlo en términos sencillos, así lo dices.
Sabemos lo que vale un amor sincero, lo valiosa que es una amistad desinteresada. Conocemos algunos valores como el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la humildad, lo importante que es la familia, la unión y el trabajo. Tú describes a Dios de una manera muy sencilla entre las cosas valiosas que realmente tenemos. ¿Es así, Josué? Sí, sí. No le doy un nombre, no le doy una imagen, no le doy un lugar o alguna estructura a seguir para llegar a él, sino más bien lo presento como una forma humana de vivirlo y ofrecerlo a los demás. En esencia, Dios para mí es algo bueno, que en eso bueno para mí está el bien para el otro. Si yo ofrezco una amistad sincera, un amor desinteresado, me muestro leal a mi entorno y en mi entorno a los que lo integran. Si tengo una pareja, un esposo, una esposa, una novia, un novio, soy fiel. Tengo una familia, soy responsable con mi familia, soy responsable en mi trabajo, soy capaz de trasladar la honestidad de la cual soy portador a los distintos círculos donde me muevo. Si manejo mi vida esforzándome por mantenerme en la verdad, para poder decir que por lo menos me esfuerzo de ser alguien verdadero, pues todas estas elementos son lo que me constituyen como una persona que se puede considerar en un contraste moral de bien. Y en de bien, si yo me esfuerzo por ofrecer lo que soy según estas características a los demás, pues los demás esperan recibirán más bien esto de mí. Y a su vez, en un nivel como este, alcanzo a contemplar que parte de darme al otro es recibirle también al otro. Porque si me cierro a recibirle al otro, le estoy cerrando a él la posibilidad de dar. Así como a mí se me puede cerrar alguna vez la posibilidad de ofrecerme a los demás. Entonces, así presento a Dios. Yo soy católico, cabe señalar, acudo a mis misas dominicales. Sin embargo, el libro lo escribí no por fuera enteramente de mi catolicismo, porque es algo que me caracteriza, pero sí abierto para que lo lea cualquiera, independientemente sea católico o no. Por eso a Dios, en este sentido, lo humanizo al momento de hablar del ser humano como un ser que porta a Dios en las características que pues mencioné. Y hablas, ¿no? El hombre y la mujer que hace la verdad como su forma de vida. Entonces, eso es parte de una lucha que todos tenemos en hacer bien nuestro trabajo, en amar a las personas que están cerca de nosotros, el poder ayudar a las personas que nos necesitan y encaminarnos, ¿no? A ser un ser extraordinario. Tú también describes ahí en tu libro más adelante hablas de un ser extraordinario, el dar el extra. ¿Por qué lo mencionas en tu libro, Josué? Bueno, es un subtema también que inicia con un título que es una pregunta, que es ¿cómo ser un ser extraordinario? Con un juego de palabras que es dar el extra en esta vida que se considera ordinaria, de esta ordinaria existencia, una extraordinaria todos los días. Ser padres, hijos, hermanos extraordinarios, compañeros, amigos, esposos, esposas extraordinarios, que dan ese extra, pues, que van más allá de lo ordinario. Y no presento como tal una lista de elementos que constituyen a una persona extraordinaria, sino que voy desarrollando el tema y a lo largo de su desarrollo hablo de la humildad, hablo del agradecimiento, hablo del perdón. Y vinculo una cosa con la otra y resalto estas tres cuestiones que después comento como virtudes que al hablar de alguien extraordinario no pueden dejar de contemplarse. Entonces, si digo padres,
hijos y hermanos extraordinarios pudiera traducirse a que digo padres humildes, agradecidos y con la capacidad de perdonar y la humildad para pedir perdón. Hijos, madres, esposos, esposas agradecidas y con la humildad necesaria para perdonar y pedir perdón. Y todo lo que psicológicamente significa esto en la vida de alguien, porque sabemos que a veces nos vemos rodeados de resentimientos que generan rencores y que hay muchas más emociones que son detonantes de situaciones complicadas que nos van abrazando y nos van llevando por un camino de destrucción personal o de los sistemas de los que somos parte. Entonces yo pienso, y lo plasmé ahí, o por lo menos intenté hacerlo, que un ser extraordinario es un ser que por lo menos tiene estas características: humildad, gratitud y perdón. Sí, me llama mucho la atención, pues, de que en tu proceso de la aceptación de la discapacidad encontraste estas palabras o estos términos que adaptaste en tu vida y me llama la atención, pues, cómo el agradecimiento es parte fundamental de tu vida ahora. Lo expresaste ahorita, ¿verdad? De que estás agradecido con todos tus maestros, estás agradecido con Dios, estás agradecido con la vida. Pero como una persona con discapacidad puede estar agradecido con la vida. Ahorita estamos precisamente en esta reunión en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, nosotros como escuela de la licenciatura en inclusión educativa es muy importante, ¿verdad? Encontrar esa realización completa en la persona, no nada más darle una capacitación para el trabajo, sino todas aquellas herramientas también personales que puedan darle pues la habilidad para salir adelante en la vida. Entonces, ¿cómo puede una persona con discapacidad estar agradecida con la vida? ¿Cómo puede una persona con discapacidad estar agradecida con la vida? Eh, por muchas razones, ¿sí? Y para muchas cosas. Principalmente, antes que discapacitados, somos seres humanos. Y como seres humanos, somos seres capaces de lograr los objetivos que nos pongamos por lograr en el tiempo que contemplemos que podemos hacerlo, siempre y cuando esté en nuestras posibilidades y no involucre de manera directa a terceros en sus necesidades y diferencias a las de nosotros. Entonces, partiendo de esa humanidad o poniendo la humanidad por encima de cualquier condición económica, cultural, cualquier ideología política, cualquier color de piel o estatura o etcétera, poniendo la humanidad por delante de todo esto, creo que ahí hay más de un motivo por el cual agradecer por cada uno de nuestros días. En el momento que podemos contemplarnos como un ser capaz de hacer lo que nos pongamos enfrente, siempre y cuando nos conozcamos a nosotros mismos, o por lo menos nos esforcemos todos los días porque así sea, para alcanzar un nivel más profundo de autoconocimiento, considero que el agradecer llega por añadidura. Había apagado el micro. Así es, muchas gracias, Josué. Te oigo y, no, y siento como que no tienes 32 años, siento como que tienes más, ¿no? Por por la confianza que tienes al hablar de la vida y de tus experiencias. Y yo sé, y lo sé ahora que, pues, que leí tu libro, que eso fue, lo aprendiste en tus andanzas, ¿no? En las búsquedas que tuviste que hacer, en las decisiones que tuviste que tomar. Y retomo otra parte de tu libro que me llamó mucho la atención, donde tú dices, me dediqué a ubicar ese timón que me permitió dirigirlo y cuando lo encontré, busqué lo que me dio valor para sujetarlo y por último, reuní las fuerzas para no soltarlo. ¿Sigues aferrado a ese timón? Claro, claro que sí, claro que sí. Y eso está en otro subtema en el cual hay un antes
y un después de eso que usted comenta, maestra. Hay todo un contexto que nos va llevando a ese momento en el cual analógicamente lo represento así. Estoy hablando de la conciencia. Yo viví muchos años de una forma inconsciente. No en términos profundos de psicología, yo manejo el término aquí, el término inconsciencia, como ir en un barco a la deriva, ¿sí? A merced de las mareas, a merced de los vientos, a merced de, sin un plan, sin una ruta de navegación. En fin, no sabía ni siquiera que estaba navegando, no sabía que lo hacía a bordo de un barco, menos sabía que había un timón que tenía que sujetar. Entonces, a tal grado era mi inconsciencia que me encontraba y no me encontraba, estaba y no estaba. A pesar de que estudiaba, a pesar de que tenía un nombre, tengo un nombre, en su momento lo tenía, hablo del pasado, a pesar de que era parte de un sistema familiar, tenía un círculo de amistades, etcétera, iba inconsciente por la vida. Me di cuenta que navegaba de repente por las distintas situaciones en las que me vi involucrado, que a fuerzas o por necesidad hice conciencia. Lamentablemente los seres humanos aprendemos por las malas, ¿sí? Y eso es bueno, de cierto modo, porque hace que el aprendizaje nos marque, porque fue una situación dura y difícil y no se nos olvida, ¿sí? Entonces me di cuenta que navegaba, después analicé mi situación, empecé a entender que era un navegante y eso me hizo preguntarme, ¿navego sobre de qué? Y empecé a ver mi vida y empecé a ver mi alrededor, dije, es un barco, tengo esto, tengo lo otro, he sido hasta este momento tal o cual cosa, tengo un nombre, si es un barco, ¿sí? Si es una vida, entonces debe haber un timón, el cual no sé dónde está. Entonces, ¿qué hago? Busco el sentido, busco darle sentido a mi vida en base hasta a lo que había sido. Encontré el timón, pero no es sencillo. Reconocer que me había equivocado, reconocer que nos equivocamos, que gran parte de los errores en los que estamos han tenido mucho que ver con nosotros, que las equivocaciones son nuestras y que son para algo. Ese para algo ya nos habla de un sentido. Tomé lo necesario de mí, lo que alcancé a contemplar en el momento para sujetar ese timón que ya había encontrado, ¿sí? Y ahora las fuerzas, ¿sí? Buscar obtenerlas de adentro de mí, ¿sí? Para poder sujetarlo y no soltarlo. Hasta el momento llevo el timón de mi barco. Ya no voy a merced de las mareas, ya traigo una ruta de navegación, hay diferentes puertos a los cuales llego y decido me quedo, decido qué tanto me quedo, cuando me voy, cuando zarpo, ¿sí? Decido si alguien me acompaña, invito a la tripulación a subir, decido si navegar solo, etc. Es una analogía que representa que he tomado el control de mi vida y que le doy un sentido a lo que hago en base a lo que soy. Porque antes que esto, necesité conocerme a mí mismo. Así es. Y dices que aquí mismo en tu libro lo explicas que llegaste a ser un ciego libre, ¿no? Es una expresión que nunca había escuchado. ¿Qué es? ¿Cómo te sientes? ¿O qué es ser un ciego libre? Ser un ciego libre es tantas cosas. Principalmente está escrito muy explícitamente así: soy un ciego libre que no es esclavo de una ceguera. Esto quiere decir que soy más que estar ciego. Y esto va para cualquiera, ¿no? Eres más que solamente estar ciego. Eres más que solamente estar sordo, tener hipoacusia. Eres más que solamente un docente, un director, un directivo.
eres más que solamente alguien que no puede caminar, eres más que solamente alguien que tiene dinero o que no lo tiene. Somos más que eso. A veces nuestras condiciones o las dificultades de nuestra vida o nuestras posesiones materiales nos esclavizan a tal punto de creer que somos solo eso, privándonos de nuestra libertad, siendo nosotros libres y habiendo nacido para una libertad de la cual por el solo hecho de ser seres humanos somos merecedores. Claro que hay que resaltar que hay leyes que regulan las sociedades y que cualquier conducta que infrinja o que vaya en contra de estas leyes que sirven para regularnos, incluso dentro de una escuela, dentro de un trabajo hay normas, hay reglas, ¿sí? Y toda conducta que vaya en contra de esto que sirve para que los sistemas funcionen adecuadamente, pues va a hacer que nos veamos privados de nuestra libertad, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que ahí hablo de una libertad que va más allá de lo evidente, que va más allá de poder meterme a las 10 de la noche o poder decidir meterme a las 12, decidir levantarme a las 10 o levantarme a las 7 de la mañana. Es una libertad que trasciende a nuestra humanidad y que independientemente de donde nos encontremos, sea en una prisión o sea en cama o sea postrados en una cama por alguna enfermedad o en una silla de ruedas, independientemente como estemos, si alcanzamos el nivel en el cual podamos contemplarnos como seres libres, vamos a ser libres donde sea. Y la esclavitud es equivalente. Cuando la esclavitud nos lleva al punto de que estemos en Hawái, en Culiacán, o mojándonos los pies en Mazatlán, en cualquier parte donde estemos, si esa esclavitud nos alcanza al punto de llevarla a donde quiera que nos encontremos, independientemente de nuestra condición, vamos a ser esclavos en todas partes. Sin embargo, antes de eso, hablo de la ceguera también, porque no se trata, en este caso, y en el sentido que le doy ahí en el libro, de una vida con ceguera o sin ella, sino más bien de conciencia o inconsciencia, de ir conscientes o con el timón del barco sujeto, de ir conscientes o inconscientes en una vida con ceguera o sin ella, conscientes o inconscientes de saber lo que significa vivir la vida, ciegos o no ciegos, sordos o no sordos, gente que camina o gente que no camina, gente que se acuesta y no se levanta o gente que se levanta todos los días. Represento la libertad como un estado de conciencia, como un nivel profundo de conciencia que irónicamente eleva la contemplación al grado de podernos contemplar más allá de nuestro cuerpo. Así es. Nos habla, ¿no? Con tanta claridad de ese estado en el que te encuentras ahorita, de libertad, de tener las riendas de tu propio destino, de tu encuentro con Dios. Pero también mencionas todo lo que tuviste que pasar o todo lo que tuviste que vivir para llegar a este punto. Para ti fue un shock muy grande haber perdido la vista y lo describes como una situación de duelo, ¿no? Un proceso de duelo como cuando las personas pierden un ser querido, etcétera. ¿Cómo fue ese proceso tuyo, Josué? ¿Cómo es que llegaste hasta aquí? ¿Cuándo fue donde dijiste, de aquí tiene que ser para adelante? Fue difícil y algo nuevo, sobre todo algo que no me esperaba. Yo entré al hospital viendo y me dormí y en 4 horas desperté ciego. No hubo una pérdida de la vista paulatina, poco a poco, no. Fue cerrar los ojos y abrirlos ciego. Se vino el proceso de duelo que tiene sus distintas etapas, como cualquiera que tiene una pérdida. Si pierdes un querido, pierdes un trabajo, lo que sea, o hasta un celular, si es importante para ti, pues vas a vivir un proceso de duelo en sus diferentes etapas. Yo perdí la vista y representó mi proceso de pérdida. Fue difícil, fue nuevo y fue complicado, más aún porque por lo novedoso del asunto, no saber cómo manejarlo, ni llevar el acompañamiento terapéutico adecuado, que en este caso lo da el psicólogo, con especialidad, después de psicólogo en tanatología,
por la carencia de todo esto, se complicó más aún que yo me lo complicaba a mí mismo. Y a su vez lo hacía difícil para mis seres queridos que también estaban aprendiendo, ellos a convivir con un ciego y yo a vivir con ceguera. Tuvo diferentes expresiones esta dificultad y me llevaron a una u otra cosa, puntos delicados, puntos críticos en mi vida, hasta un momento en el cual perdí la facultad de tomar decisiones por mi cuenta. Ya no estaba en condiciones de decidir lo que tuviera que ver conmigo, aunque se tratara de mí, por esta incapacidad, de la cual no era culpable, de la cual era en este caso un producto, una consecuencia de diferentes efectos de una causa, que fue la pérdida que se agravó con otras circunstancias que giraban a su alrededor, que también están expresadas en el libro. Fue muy complicado. Hubo un momento en el cual terceros, por fuera de toda esta situación, tuvieron que intervenir. Es como si las personas que me acompañaban y yo nos estuviésemos hundiendo en arenas movedizas, en las cuales por nuestra incapacidad o la falta de facultad necesaria para salir, nos hacía con cada decisión hundirnos más. Y nos vimos en la necesidad de que profesionales en la salud mental y física, parados sobre terreno firme, el terreno de la ciencia, el terreno de la espiritualidad, nos ayudaran a salir de estas arenas movedizas a todos juntos que nos estamos hundiendo por estar emocionalmente vinculados. Salimos gracias a terceros, gracias a profesionales, salí gracias a ellos, ya no podía por mi cuenta, ya no podíamos todos juntos, y tiempo al tiempo. El tiempo hizo lo suyo con el acompañamiento adecuado para poder yo estar de este lado y poder decir que pues haber dejado de ver trajo ganancias para mí. ¿Qué ganancias? Pues aquí ya he platicado varias y muchas más que ahí están en el texto. Me esforcé por dejarlas claras. Sin embargo, llegó un instante en el cual fue como un despertar, en el cual dije, bueno, todo por lo que he pasado debe tener un para qué. Busqué el para qué. Mis preguntas ya no eran ¿por qué a mí?, sino ¿por qué no a mí? ¿Qué acaso soy la última Coca-Cola del desierto? ¿Qué me hace diferente a los demás si todos somos iguales en nuestra humanidad? Entonces no es un por qué a mí, de víctima, de lamento, sino un ¿y por qué no a mí? ¿Sí? Entonces empecé a cambiar mis preguntas y empezaron a llegar las respuestas. Porque no me llegaban las respuestas debido a que mis preguntas eran incorrectas. ¿Sí? Empecé a darme cuenta entonces que necesitaba reformular mis cuestionamientos para poder encontrar las respuestas que buscaba. No es que no había respuestas, y en este momento sé que aquí seguramente hay más de uno que no encuentra respuestas. Habrá que preguntarse mejor si se está formulando adecuadamente la pregunta. Eso me pasó a mí. Y entonces también encontré la respuesta a una pregunta importante para salir, empezar a cerrar mi proceso de duelo, que fue, ¿qué me está dejando mi duelo? Cuando tuve respuesta a esta pregunta, empecé a darme cuenta de todo lo que mi duelo me estaba trayendo, como para equilibrar la pérdida. Y como comúnmente se conoce en la calle, en un lenguaje común, unas por otras. Mi vida empezó a equilibrarse y empecé a contemplar todo aquello que tenía por delante, lógicamente ya después de un proceso en el cual ya me estaba aceptando en mi condición, y empezó a resignificarse la vida para mí. Y la resignificación es la última etapa del proceso de duelo. Sí, me llama mucho la atención en las reflexiones que tuviste en este proceso, cuando fuiste encontrando todas esas respuestas. Mencionas, ciego físicamente, había dejado de ver a las personas y también de verme a mí. A su vez, dejé de verme en las personas y también de ver a las personas en mí.
perdí empatía y comenzaba una serie de pérdidas que me llevaron a sentirme vacío. Era parte de tu proceso de duelo, ¿verdad? Sí, sí, dejé de contemplar la humanidad a mi alrededor, dejé de contemplarme como un ser humano y poco a poco como un ser vivo. Perdí empatía porque pues dejé de verme a mí reflejado en los otros, dejé de ver a los otros reflejados en mí, dejó de interesarme eh, aquello que me motivara a levantarme en la mañana, por ejemplo. Lógicamente estamos hablando de una depresión a raíz también del duelo, de la pérdida, perdón. Y esas pérdidas pues las expreso más allá de la ceguera. Hablar de empatía es hablar de un valor intrapersonal, hablar de honestidad, que también perdí. Perdí el respeto por mí mismo, por los demás, por la vida misma. Perdí mi libertad, porque era esclavo, en su momento fui esclavo de mi ceguera, de mis consecuencias, era una víctima, según yo, arrastrada por las consecuencias que otros habían provocado, por las causas que otros habían provocado. O sea que era carente de responsabilizarme de lo que me tocaba, ¿sí? O lo que me correspondía como un ser humano que integraba una familia, o sea, culpar a todos por todo y por nada. En fin, perdí la paz, perdí la tranquilidad, perdí el sueño, perdí el apetito, perdí muchas cosas. Me sentía vacío y como todo ser que se siente vacío, al principio busqué llenarlo con lo que yo creí que me iba a llenar, pero al final de cuentas me equivoqué. Una equivocación más porque cómo llenar algo, ¿sí? De aquello, cómo llenar con algo aquello que ni siquiera sabes que le hace falta. O sea que ni siquiera sabía lo que me hacía falta y buscaba llenarme y satisfacerme partiendo de un desconocimiento total. O sea, ni siquiera me conocía en este punto de mi vida. A eso me refiero con esa cita que acabo de leer, maestra. Sí, siento que también está referido donde dice que un individuo que lleva la esclavitud a niveles intrapersonales vive esclavizado de sí mismo en cualquier entorno o condición, ¿no? Hablas de esa esclavitud que dices que tú mismo tenías, pues que buscabas sin poder encontrar. Y también nos das como un pasaje de tu vida a través de las adicciones, ¿no? Entonces mencionas que a ti nadie te dijo, empezaste muy joven en las adicciones y que a ti nadie te dijo qué era lo que podía pasar, pero aún así, sabiéndolo, dices, a lo mejor no hubiera hecho caso. Aquí hay jóvenes estudiantes, ¿qué podrías decirles a ellos? ¿Qué necesitan saber ellos de las adicciones? Pues tantas cosas, principalmente que las cosas suceden y le pasan a cualquiera, independientemente a lo que se dedique o características como las que ya mencioné, posición económica, el peso que tenga el apellido que acompaña tu nombre, etcétera. Hay que conocer las drogas, no solamente como una planta, una sustancia, tal vez algo sintético, procesado, sino hay que informarse de qué contiene, cuál es el proceso de elaboración, ¿sí? Y a qué nivel físico, orgánico, daña nuestro cuerpo. Y a qué niveles este daño está involucrado en el funcionamiento de nuestros distintos sistemas, ¿sí? Y cómo un ser humano que está dañando su funcionamiento interno puede a su vez conducirse por la vida en su familia, en su escuela, en su trabajo, y así ser un elemento que a lo mejor entorpece el funcionamiento adecuado, el funcionamiento que requiere tal o cual sistema, y que muy probablemente por eso nuestra sociedad se le dificulta más el avance. Entonces, hay tantas cosas que nos bombardean todos los días al respecto de las adicciones, que no nada más se habla de drogas, ¿no?
Hay adicción al sexo, adicción al juego, la ludopatía, adicción a la comida. Hay tantas adicciones. Pero al final de cuentas la información es real, ¿sí? Las cosas, recae yo creo en esto que dije al principio, suceden y le pueden pasar a cualquiera. A mí me sucedió, lo cuento, lo creo, porque me pasó, lamentablemente tuvo que pasarme, ¿no? Como a Santo Tomás, que dijo, hasta que no lo vea presente y puede yo meter los dedos en los hoyos de sus manos que dejaron los clavos o la mano en su costado, hasta no ver, no creer. Pues ahora yo creo sin ver, por necesidad, pues algo que tuve que aprender a hacerlo, a creer sin tener que ver, ¿sí? A mí nadie me dio esta información como tal, escuché que destruían, escuché que sin saber los alcances de tal destrucción, que las drogas eran malas, sin saber a qué maldad se referían, ¿sí? Entonces hoy sé los alcances de la destrucción, hoy sé a qué maldad se refieren, y sé que muchos actos en nuestra sociedad que en su mayor parte tienen que ver con drogas en sus distintas vertientes, ya sea en consumo o comercialización. Es otro tema, pero es importante también alcanzar a contemplar que las drogas yo las presento siempre como un problema social y también creo que los daños que causan a nivel mundial, humanamente hablando, exceden yo creo toda cantidad, exceden toda cantidad como que pueda sufragar los daños. Esto quiere decir que pues por más redituable que sea tal o cual cosa, es más el daño que se genera en la humanidad a consecuencia de las drogas, ¿no? Maestra. Así es, y gracias, José. Antes de continuar, quiero decirles que vamos a tener una parte donde podemos hacerle preguntas a Josué. Si quieren ir en el chat anotando alguna duda, alguna pregunta, algún mensaje que le dieran a dar a Josué. Mientras tanto, de aquí seguimos comentando respecto a lo que tú dices, Josué, el momento en que estuviste en las drogas, en que perdiste la vista. ¿En qué momento fue cuando dijiste, ya toqué fondo, ya más bajo no puedo caer? Siempre se puede caer más bajo, ¿eh? Siempre. Y la última consecuencia es la muerte. Ahí ya no se puede hacer nada. Ya no podemos hacer nada por nosotros y los que están a nuestro alrededor ya no podemos hacer nada tampoco por aquel que ya está tendido o que ya no va a poder despertar o levantarse, por la razón que sea. Pero mientras haya vida, se puede hacer algo. Toqué muchos fondos de toda índole, no solamente hablando de las drogas, o hablando de la pérdida. Toqué muchos fondos en muchas conductas viciosas que tenía. Sin embargo, me di cuenta también que cuando pensé que me estaba yendo mal, después descubrí que todavía me podía ir más mal porque me fue más mal, ¿sí? Entonces, también me pasó que estaba en un fondo de sufrimiento y ni siquiera me daba cuenta de que estaba en un fondo de sufrimiento. Fue hasta que me encontré más abajo que entonces me daba cuenta que anteriormente ya estaba mal, pero que en aquel momento, estuve más mal todavía, ¿sí? Entonces, aquí pasa algo muy interesante. Las personas no nos damos cuenta que estamos tocando un fondo hasta que nos vemos más abajo, ¿sí? O bien hasta que nos vemos arriba y decimos, ah, caray, estaba en un fondo de sufrimiento, ¿sí? O pasa también que estamos en el fondo, ¿sí? Sabemos que estamos en el fondo, pero no podemos salir solos, ¿sí? Pero aquí viene una confrontación que es característica de las personas que se encuentran en esa situación y es confrontarse con ellos mismos y decir, ¿qué me trajo hasta aquí? Mis errores, mis equivocaciones, mi forma de pensar probablemente no es la que me va a llevar a salir de esto, más bien es la que me ha traído hasta aquí. Y reconocer la responsabilidad que tenemos de lo que nos pasa a veces es muy difícil. Porque entra el ego,
entra la soberbia, porque antes mucha gente nos dijo que no era por ahí, o que ese camino nos iba a llevar a tal o cual cosa, y no hicimos caso. Y reconocerlo ahora significa darle la razón al otro. Y caemos en esa característica humana, evitar darle la razón al otro, aunque la tenga, si es que la tiene. Entonces, independientemente de donde estamos, ¿sí?, significa todo esto. Entonces, esta confrontación no es con el otro ni con el mundo, es con nosotros mismos. Y muchas veces, yo creo que la mayoría, la confrontación más complicada es la que nos hacemos con nosotros mismos. Cuando ya antes pasamos por un proceso de aceptación, de asimilación, de reconocimiento, al punto de llegar a confrontarnos con nosotros mismos, que es otro proceso igual de complicado, pero que parte de la aceptación. Muy bien, José. Gracias, gracias por estas reflexiones. ¿Qué te parece si ahorita hacemos una dinámica que conocemos bien en psicología, que es la asociación libre de ideas? Yo te voy a decir 10 palabras, una por una, y tú vas a decir después de cada palabra lo que se te venga a la mente. ¿Te parece? De acuerdo. Okay. Dios. Todo. Extraordinario. Se puede. Humildad. Importante. Discapacidad. Poco. Vida. En general. Resiliencia. Todos. Experiencia. Aprendizaje. Música. Alegría. Familia. Fuerza. Salud. Siempre. Gracias, gracias, Josué. Quiero leer, ya estamos por terminar. Nos gustaría leer sus comentarios y también, pues, si quieren escribir sus preguntas o quieren expresarlas personalmente, ahorita que puedan tomar la palabra. Una parte del libro, la última que voy a leer, que dice, es un subtítulo, dice, la ceguera, una condición digna gracias a las personas que la dignifican. Y quiero aprovechar antes de darle la palabra a Josué acerca, pues, de la explicación de eso, pues, para darle las gracias a esas personas, a esos ciegos dignos que nos enseñan todos los días a ser mejores con su ejemplo, ¿no? Dedicación, como nuestros compañeros, la maestra Lupita Escobosa, el doctor Ignacio Santiesteban, Everardo Montoya, que trabajan con nosotros, quienes también han trabajado con nosotros, el profesor Francisco Partida, el profesor Alfredo Pulido, que es egresado de la escuela y que también trabajó con nosotros, y a mi amigo Guillermo Ramírez Tirado, ¿no? Que son personas ciegas que dignifican, ¿verdad?, a las personas con ceguera. Adelante, Josué. Pues sí, maestra, aquí hablo de la ceguera como una condición que puede ser algo para dignificar o lo contrario. La sociedad puede esperar muchas cosas de un ciego nada más porque es ciego, y nosotros como personas con ceguera podemos darle a la sociedad lo que espera de nosotros y cumplirles lo que ellos creen o lo que la gente cree comúnmente que un ciego puede o no hacer. O podemos, con nuestras conductas, con nuestro ejemplo de vida, romper con lo establecido y empezar a resignificar lo que es vivir con ceguera. Y no solamente lo que la sociedad espera de un ciego, o para un ciego, o recibir de un ciego, o que un ciego haga. Lo expreso también en el libro de la siguiente forma. Son los elementos que constituyen la materia lo que la hace ser lo que es. O sea que, independientemente de nuestra raza, independientemente de nuestra historia de vida, independientemente de nuestro rango, nuestro puesto dentro de una empresa, dentro de una escuela,
dentro de una secretaría, por ejemplo, independientemente del apellido que acompañe nuestro nombre, en las conductas reposa lo que ha de dignificar tal o cual cosa. En muchas ocasiones nos vemos en la penosa necesidad de aclarar públicamente que incluso dentro de los círculos de ceguera, considerados como personas pues un poquito fuera de lo que las personas creen que es una normalidad, las que no se encuentran en la condición, ¿sí? Incluso dentro de los círculos de los considerados de cierto modo necesitados de una inclusión, por decirlo así, entre los ciegos nos entorpecemos el camino, nos cerramos las puertas, nos negamos el apoyo. Y esto no tiene que ver con la ceguera, sino con nuestra humanidad y las características que como seres humanos tenemos de competir los unos con los otros sin necesidad de que sea una competencia, perdiendo de vista que el apoyo mutuo y la ayuda al semejante, perteneciendo todos a los mismos círculos, hará que la ceguera se vea de una forma diferente, porque mientras más seamos los superados, más podremos contribuir al desarrollo humano en general, hablando como sociedad. Entonces, tal cual, yo con mi mano derecha me corto la izquierda haciendo las dos mías. Esto pasa cuando yo, ciego dentro de los círculos de ceguera, le trunco el paso a otra persona que tiene la misma condición que yo. Yo, docente, en mis círculos de docente, no beneficio a la docencia como un sistema en el cual podamos superarnos o crecer todos juntos, ¿no? En fin, se puede trasladar, lo ejemplifico así, ¿sí? Y lo pongo aquí sobre la mesa debido a que esto, al aplicarlo de una u otra forma, viene a dignificar la ceguera como condición, y siendo nosotros, las personas, las que hacemos de algo como estar ciego, algo bueno o malo, no solamente para nosotros, por serlo, sino para todos los demás que lo son igual que nosotros. Sí, así es, Josué. Cuando yo supe la existencia de tu libro y que nos sentamos en un sillón ahí en la radio, ahí donde estás ahorita, a platicar, que me contabas por qué lo escribiste y qué era lo que contenía. Yo te hice una pregunta, pero pues yo quiero que todos los demás también le escuchen tu respuesta. ¿Qué sigue para Josué? ¿Es el último libro que vas a escribir? ¿Es tu primer último libro? ¿Qué va a pasar después, Josué? Pues, mientras siga vivo habrá mucho que hacer, por eso vivir es suficiente, ¿no? Vivir es suficiente, ¿para qué? Para seguir escribiendo, vivir es suficiente para seguir cantando, seguir componiendo, seguir trabajando, seguir creciendo como familia, seguir haciendo amigos, etcétera. Todo parte de estar vivo. Mientras tenga vida y las ganas de escribir, que siguen más libros. Ese libro que usted tiene en sus manos, maestra, que aquí también tengo yo, aquí está, este libro aborda muchos temas en general: el autoconocimiento, el valor de la salud mental, la depresión, y lo que gira en torno a ella a niveles muy profundos, las adicciones, en la familia como elemento importante, los autocuestionamientos, la espiritualidad en un trasfondo en todo lo que hacemos, sin darle un nombre, sin darle una imagen, sino en general. Entonces, todos estos temas están abordados ahí, pero cada tema tiene mucho material para abordarlo independientemente. Esto quiere decir que después de este libro, que este libro es la puerta abierta a muchas puertas que a su vez se abren a otras puertas, y que de este libro siguen más siempre y cuando esté vivo y tenga vida para seguir haciendo. Qué bueno, porque yo sentí que me quedé con ganas de más en cada uno de los capítulos.
Aquí en los comentarios del chat, Yuseli Medina de Arellanes dice, es una historia muy digna de admirar, la cara humana detrás de la discapacidad. ¿Dónde podemos adquirir su libro? ¿Nos puedes decir, Josué, dónde pueden acudir las personas que están interesadas en el libro y cuánto cuesta? ¿Por qué no? También, ¿cuánto cuesta? Bueno, mi libro está disponible en las oficinas de la radio donde trabajo, pues por el Malecón Viejo, esquina con Bravo. Malecón Viejo, esquina con Bravo. Aquí están las oficinas de la radio donde trabajo. Es una radiodifusora católica que me abrió las puertas. Radio María se llama. También se pueden comunicar conmigo directamente a mi teléfono celular. Lo voy a dar porque he estado en otras presentaciones y se han quedado con la duda y no lo han podido obtener. Si me permite, maestra, darlo. Sí, claro, adelante. 6674 93 17 60. 6674 93 17 60. Y ahí mándenme un WhatsApp y también tengo algunos otros puntos de distribución y ya por ese medio les digo dónde o bien se los hago llegar a domicilio. No hay ningún problema. Contactarme por correo, a mi correo josuemuri88@gmail.com, josuemuri88@gmail.com, o bien en mi red social de Facebook, Geo Murillo, Geo de Geoadis, Geo Murillo en Facebook. Por esas son mis líneas de contacto, pero en físico y sin pierde, en la estación de radio donde presto mis servicios, aquí lo pueden obtener. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer directamente a Josué? ¿O algún comentario acerca de esta presentación? Pueden utilizar la manita esa que levantan de las reacciones, la manita que levanta para levantar la mano, para hacer algún comentario. Sí. Maestra Elizabeth Osuna, adelante. Pues, ¿qué te digo, Josué? Me siento súper orgullosa de todo lo que has logrado y de esa daga que tenía en el corazón, ya se salió completamente. Todos tus logros, más toda tu fe que tienes y que en esta parte de lograr tantas cosas, gracias a esa fortaleza que es la fe y que es Dios. Y pues, adelante y luego voy a comprar mi libro para que me lo firmes. Claro que sí. ¿Cómo se dice esto? Te lo dedico. Me lo dediques. Sale. Yo tengo el mío autografiado también. Ay, pues qué envidia. Sí. Luego voy por el mío. Sí, muy bien. También lo leyó y también se lo tienen firmado. Maestra Maru, ¿quiere comentar algo? Sí, quiero agradecerle a Josué, nomás que va a sonar a despedida, eso no quiere decir que no puedan preguntar, pero quiero comentarle que cada vez que lo agarraba no lo podía dejar y según yo lo quería agarrar a ratitos, o así en momentos localizados, pero no, esa es una lectura que no es para eso, para agarrarse como para el ratito que uno tiene libre, no se puede, hay que agarrarlo y no soltarlo. Y de repente dan ganas de volver a leer lo que ya pasó. También me pasó eso, entonces pues muy complicado. Pero es una ventana muy interesante al interior porque no se dice, o no recuerdo haberlo leído, pero se percibe, todos somos uno. Entonces, esa es una interesante ventana, me da la impresión de que es un muy buen pie, un muy bien primer paso para empezar al autorreconocimiento. Muchas gracias, Josué, por esas reflexiones tan interesantes y tan de toque humano así. Gracias. No fue una pregunta, fue un comentario. Gracias. Gracias. Sí. Tiene levantada la manita María, la maestra Aldívar. Ajá, la maestra. Maestra, su comentario. Pues muy buenas tardes a todos, mucho gusto, Josué.
La verdad que yo también tengo mucha fe y creo que las cosas pasan por algo siempre. Y un buen día me llegó una invitación para este libro, para la presentación de este libro de una gran amiga, la maestra María de Jesús López Álvarez, con quien hemos compartido, al igual que con Leti, muchas cosas, y el personal de la Inés. Y mi barco me ha llevado a diferentes puertos y uno de esos puertos es la Inés, ¿no? Que llevo en el corazón siempre y siempre va a estar aquí. Agradezco las invitaciones que me hacen y si en mí está, siempre voy a estar presente con ustedes. La lección de vida que nos acaba de dar Josué, la verdad te felicito. No tengo el gusto de conocerte en persona, pero a través de la descripción que has hecho tan puntual de todo lo que has vivido, mis respetos para ti, por ese ser humano tan grande que eres y que nos dice que la vida es suficiente vivir, es un regalo. Y el renacer y el estar presente en todas estas vicisitudes que nos da la vida, la experiencia, pues es el estar en ese juego diario, ¿no? Tú nos enseñaste, o al menos a mí me enseñaste en esta tarde, cómo un ciego se puede ir adaptando y ver el mundo diferente y formar parte de ese mundo. Yo te pregunto, Josué, ¿qué nos dices a los ciegos que sí vemos? ¿Cómo podemos transitar? ¿Cómo podemos seguir viviendo los ciegos que vemos? Porque vemos, pero no vemos. No vemos todo ese mundo que tú descubriste y que te costó mucho trabajo. ¿Qué nos dices a esos ciegos, Josué? Pues principalmente felicidades. Felicidades porque el solo hecho de que usted se reconozca como un ciego que ve o una ciega que ve, ya es el primer paso. Porque hay muchos que van por la vida viendo, ciegos aún viendo, ¿sí? Hay otros que ciegos físicamente van por la vida viendo, en realidad, ¿sí? Pero el primer paso es ser conscientes de esto, ¿sí? ¿Soy uno o soy otro? Entonces, ¿qué le digo a alguien que me hace esa pregunta? Por hacerme esa pregunta, felicidades. Felicidades, y ya nada más resta que empiece a contemplar todo aquello, ¿sí?, que antes no veía, ¿sí?, para que esa ceguera poco a poco se vaya desvaneciendo. En el libro precisamente está planteado así, y lo digo en una frase. A los 22 años, como comúnmente mucha gente lo hace, como estoy seguro que ahorita mucha gente de la que está aquí ve, y de los 22 a la fecha tengo 33 años recién cumplidos en octubre, es que soy ciego. Pero mi punto de vista respecto a la ceguera es que llevo dos vidas en una sola. 22 años de vida viendo y ahora viendo lo que antes no. Hoy veo más de lo que veía antes. Y digo la verdad al decir que antes estaba más ciego de lo que estoy ahora. Y pregunto ahora, ¿cuántos hemos ido por la vida ciegos aún pudiendo ver, como dice usted? ¿Y cuántos hay en este momento ciegos físicos que pueden ver? ¿Sí? Entonces, yo creo que cada quien tiene los elementos que le pueden hacer decir que ve o que no ve. Yo, por ejemplo, digo en el libro que hoy para mí lo importante es la familia, la unión, el trabajo, y estas tres cosas: trabajar por unir a la familia, la salud física, mental, emocional, la sobriedad, no solamente física, sino mental, a un nivel extraordinario, el espíritu, la espiritualidad, ofrecer una amistad sincera, un amor desinteresado, esforzarme por poner en práctica los valores, etcétera. Entonces, todo esto no lo veía antes y es lo que hoy veo. Y en ese contraste me doy cuenta que hoy veo más de lo que veía antes. Y en su momento me hice esa pregunta, ¿sí?, y todo partió de ahí. La pregunta para ustedes es, ¿en qué enfoca sus búsquedas? Yo expongo estos elementos, usted tendrá los suyos, y en su contraste usted podrá decir, por esto es que voy ciega en la vida, y empezar a difuminar esa ceguera. Muchísimas gracias, Josué.
Felicidades a la Inés. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí. En el chat también hay otro comentario. Aline Enes dice, yo solo quiero expresar mi más sincera admiración. Como hija de una persona ciega, puedo llegar a reconocer las adversidades que puede poner la vida. Pero más que eso, la dicha que es aprender a ver la vida a través de alguien que literalmente no la ve. Y como dice mi padre, él no era ciego, nosotras, sus hijas, éramos sus ojos. Espero poder pronto adquirir el libro. Nos dice Aline de Lenés. Muy bien. Si gusta a cualquier persona que quiera adquirir el libro, si hay manera después de recuperar el chat, que dejen por ahí las líneas de contacto y yo personalmente me comunico con ellos. Puse tu número, ahorita que dictaste tu número de celular, Okay. ahí lo escribí en el chat. También la maestra Claudia Damaris Guzmán, maestra del ENES, dice, gracias Josué por esta cátedra de vida. Me siento muy orgullosa de todos tus logros, del gran ejemplo de resiliencia que eres para todos nosotros. Espero encontrarnos pronto y que nuestras embarcaciones coincidan. Un abrazo con mucho cariño, tu maestra Claudia Guzmán. Muchas gracias, lo recibo con mucho gusto, maestra Claudia. Y yo te dije que aquí en Lenés todos te recordamos con mucho cariño, con mucha admiración y pues que siempre va a ser tu escuela, ¿no? Siempre van a estar las puertas abiertas para ti en nuestra institución. Muchas gracias. Si nadie quiere hacer otro comentario, te agradezco, Josué. Les vuelvo a mostrar la portada del libro. Vivir es suficiente. Un libro que está lleno de reflexiones, de aprendizajes, de descubrimientos. No solamente Josué, sino que Josué a través de su vida nos lleva a esas reflexiones y encontrarnos también con nosotros mismos. Es un libro de superación de los que hace mucho no leía y pues se lo recomiendo a todos ustedes. Le doy la palabra a las autoridades de la escuela. José, ¿no quieres, si quieres añadir algo más? Sí, y para cerrar, pues es un libro que habla de mí porque pues le di mi nombre, ¿no? Es mi testimonio. Sin embargo, habla de cualquier ser humano. Esto quiere decir que quien lo lea puede encontrarse o descubrirse tal vez en una situación de las que ahí narro sin estar hablando de mí mismo. Entonces, quien sea que lo lea y guste hacerlo, quítele mi nombre y póngale Damaris, póngale Elizabeth, póngale Tiffany, Claudia, el nombre que quien tenga y léalo con su nombre. Seguramente va a dar frutos que en un principio no se esperaba que daría. Gracias. Gracias, muchas gracias, José. Te mando un abrazo desde aquí y pues, maestra Leti. Muchas gracias por esta relatoría de tu vida que nos fuiste narrando poco a poquito. En lo que tú platicabas, pues nosotros echábamos a andar la imaginación, ¿verdad? De eso se trata, que uno se enamore del libro y que aprendamos un poquito de ello. Yo sí quiero decirte, Josué, los maestros que te acompañaron del ENES es Elizabeth Osuna, la maestra Claudia Damaris Guzmán, Jaciel Vega, Bianca Sandoval, Angélica Ispuro, Anisa Rangel, Lizeth Valenzuela, Brenda Torres y la maestra Rosy Camacho. Y los alumnos Xiomara, Yuseli, Aline, Dana, la familia Caldera, Ana María Velázquez, Fernanda Delgado, Yulisa Eras, Diana Teresa Bonilla, Alan y Iracema Astorga. Eso, entre otros, porque ya se me fueron algunos, fueron las personas que te acompañamos en esta presentación del libro. Pero además te queremos hacer una entrega de un reconocimiento. Voy a compartir pantalla en la que me va a ayudar la maestra. Me va a ayudar la maestra Maru. No sé si Sí. la ven. Aquí estoy. ¿A qué te voy a ayudar? Muy bien, a leerla y entregársela. De hecho, va a ser también una entrega en físico. Ya las tenemos, Elizabeth, para
el día que gustes pasar por ellas, tanto a ti como a Josué se les va a entregar una constancia. Gracias. Maestra. Muchas gracias. Gracias otra vez, Josué, por hacernos encontrarnos aquí. Entonces, esa constancia que viene directa de la Secretaría a través de la Normal de Especialización del Estado de Sinaloa, es una constancia entregada a Josué Murillo por la presentación del libro Vivir es suficiente, la fuerza de un espíritu resiliente. Es dirigido a la comunidad normalista y disfrutada por todos los presentes y los que luego vean la grabación de la conferencia de aquí de la presentación de la disertación. Muchas gracias. Educación especial para la vida nunca tuvo tanto significado en una tarde como esta. Gracias. Así como también, pues, para la maestra Elizabeth, aquí está también maestra Maru. A la maestra Elizabeth por habernos contactado con este manjar en este momento. Entonces, a la maestra Elizabeth se le entrega una constancia a la Normal de Especialización del Estado de Sinaloa. Reconoce todo su entrega cada vez que ella participa, en este caso por su participación como moderadora en la presentación del libro Vivir es suficiente, el cual ya tenemos el contacto para adquirirlo. Quien esté interesado y lo pueda recomendar, también bienvenido, nunca va a sobrar. Muchas gracias. Igualmente, maestra Educación Especial para la Vida. Gracias. Maestra Leti, adelante. Pues muchas gracias. Aquí estamos, Josué, ya sabes que es una institución que siempre vas a tener, poder comunicar con nosotros, participar como experiencia de vida también ahora en el congreso que vamos a tener nosotros de la escuela de 38 aniversario de nuestra institución. Si gustas participar, las puertas están abiertas aquí en la escuela y para todos ustedes, los que estamos aquí, somos los que teníamos que estar. Así la vida nos deja un regalo de vida, Josué, su regalo de vida, y de ahí vamos a aprender cada uno de ellos. Entonces, enhorabuena, buen fin de semana, no nos quedan más que despedirnos y pues seguir leyendo para poder aprender más de cada uno de esos autores que nos regalan un poquito de ellos, ¿verdad? Entonces, enhorabuena, no nos queda más que despedirnos y decir hasta pronto. Y luego nos dio mucho gusto coincidir, Josué, la vida nos hizo coincidir un momento contigo, pero algún día ya nos dio la oportunidad de coincidir por segunda vez y así seguiremos en esta vida, ¿verdad? Entonces, gracias a todos los presentes. Esto fue una actividad por el Día Internacional de la Discapacidad, que ya habíamos empezado con las actividades y que mañana culminamos con la activación por la inclusión en el día de mañana a las 7 de la mañana. No se olviden, los que vamos a participar, allá nos vemos. Muchas gracias, Josué, muchas gracias, Elizabeth, por esta aportación que nos dieron y no nos queda más que hasta pronto. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, excelente fin de semana. Bye bye.